Bueno, la nueva cultura de desarrollo de Wellness Center. La verdad es que en un lugar como este, en una ciudad como esta, pues tenemos que hablar. Se ha hablado todo el día de certificaciones LEED, de todo lo que hace el USGBC, que aquí está Rebeca. Muchas gracias por acompañarnos. La presento, si no la conocen, Rebeca está en el USGBC México y puede ser una guía importante para ustedes en todo lo que viene ahora para las certificaciones de edificios y demás. Ulises Treviño va a ser nuestro moderador. Doctor, como siempre, estos temas sé que los dominas muy bien. Tenemos a José Lavé, un buen amigo que nos acompaña desde Guatemala y que realmente es, a veces no le gusta que le digan así, pero Lu le dice el doctor Well y es alguien que tiene mucho conocimiento de tiempo atrás. Nuestro amigo de Beck, Alfredo Galeano, gracias por venir a Monterrey aquí. Y por último, nuestro queridísimo, espérame, ya ves, he tocado mal, se me fue el nombre, Iván Ferrer, que nos acompaña de Tulum, que entró al final. Doctor, por favor. Perdón, ya me están echando ojos de pistola. Vamos a pasar un video rápido de nuestros amigos de Gómez Platero, que se nos estaba pasando, y de ahí ya comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en este tan esperado panel, porque es el mejor o porque es el último, ya veremos, pero definitivamente de mucho interés. ¿Por qué? Vamos a hablar de centros wellness. Voy a dejar que nuestros invitados expliquen el concepto, en qué consiste, cuáles son los beneficios de estos centros, espacios construidos con el propósito de promover salud y bienestar. Entonces es un concepto naturalmente que se ha vuelto muy popular, muy exigido a partir del COVID. Como lo vamos a escuchar, inclusive algunas ubicaciones geográficas también tienen una vocación muy natural para generar espacios armónicos con la naturaleza, pero sobre todo que puedan promover bienestar en los usuarios. Entonces vamos a entender cómo están conformados, cuáles son sus aspectos principales en el diseño, en la construcción, en la materialidad propiamente y también en la comercialización y cómo están siendo aceptados. Entonces tenemos el gran gusto de acompañar en nuestro panel especialistas con el área de diseño, de construcción, de productos y soluciones precisamente para espacios de salud y bienestar, desarrolladores y promotores de tipo de centros wellness. Entonces, para entender y tener un concepto homologado de estos centros de wellness, empezamos, si nos lo permiten, quizá contigo, Alfredo, y después con Pepe. Venga. Gracias, buenas tardes. Lo primero, ahorita escuchando al panel tan interesante, un tema más de digitalización. Ahorita vamos a hablar de la interfaz entre el teclado y el monitor, ¿no? Que somos nosotros y de repente pues con toda esta tecnología que nos abraza y nos envuelve, creo que ahora hemos perdido de vista, y un poquito nos lo recordó el COVID, el tema de la salud. Digamos, la mayor inversión que hay es en nosotros mismos, en estar bien para poder manejar toda esta tecnología que los panelistas hablaron. Pero bueno, un poquito para tener el mismo concepto de un wellness center sin que exista específicamente alguna mala definición. A mí me gustaría decir, o me gusta pensar, que los wellness centers son pues, el hijo que tuvieron la parte preventiva del sector salud con, pues digamos, la parte deportiva, recreacional que tenemos en la oferta de distintos centros deportivos que conocemos. Entonces, con ello vamos a tener en esta tipología un componente, sí, principalmente deportivo, en el cual podemos encontrar albercas de competencia, algunos gimnasios deportivos, básquetbol, voleibol, y algo que ha enriquecido mucho hoy en día, cómo vamos programando o diseñando los wellness center, es como otras disciplinas que son un poquito menos comunes se han comenzado a sumar, ¿no? Ahora tenemos arenas gamer, tenemos salones de yoga, tenemos el karate, tenemos muros de escalada,
existen ahora otras disciplinas que nos ayudan a conformar un ecosistema. Por otro lado, y no solo como un complemento, sino como un eslabón preponderante, vamos a encontrar toda la parte de medicina preventiva. ¿Qué queremos decir? Nutrición, fitoterapia, y ahora un poquito más tecnológico, el tema de predisposiciones genómicas o el ADN, que también participan hoy en estos centros. Y por último, un tema holístico, que es pues, el tratamiento del espíritu. Hablamos de meditación, de yoga o inclusive de tratamientos psicológicos. Entonces, vamos a hablar de una tipología que envuelve de una manera integral lo que sería el florecimiento humano. Y es un poquito lo que tratamos de traer a la mesa en esta plática que seguramente enriquecerá el resto. Muchas gracias, Alfredo. Excelente. Pues esto nos da pie, Pepe, si estás de acuerdo, para que nos expliques precisamente cuáles son los conceptos, los aspectos fundamentales que un proyecto que tiene enfoque de wellness requiere, y en particular pues, los centros wellness, cómo se conciben, bajo qué estándares o bajo qué criterios debe uno enfocar los lineamientos, consideraciones, diseño, técnicas constructivas. No, pues claro. Nosotros en Domus, como firma de arquitectura, lo que hemos hecho, más allá de enfocarnos en el Wellness Center como tal, es ver de qué manera podemos aplicar toda esta filosofía y toda esta forma de pensar, de diseñar, de ejecutar proyectos, porque hay que pensar que todo el espacio construido, todo, impacta a un ser humano siempre, a uno o a varios durante muchísimos años. Entonces, por muchos años pareciera que nos olvidamos que somos nosotros mismos, los seres humanos, quienes vamos a estar ahí debajo. Y cómo este espacio, por ejemplo, hoy, este espacio, cómo nos está impactando en todos nuestros sentidos. Y ahí es un poco lo que decías, Ulises, cuáles son esas categorías, esas cosas que nos llevan a que sea well o que no sea well, ¿verdad? O sea, es muy relativo. Pero si nos ponemos a pensar en cómo este espacio hoy, cómo están ustedes sentados, cómo la ergonomía, cómo la calidad ambiental interior, cómo su ingesta de agua, el tipo de alimentación, la iluminación natural, tener acceso a plantas y aplicar conceptos biofílicos, y todo eso de alguna manera va a impactar en mi ciclo hormonal, en mi ciclo circadiano, voy a dormir bien hoy, no voy a dormir bien hoy, voy a tener un buen mañana, etc. Entonces, más allá que un wellness center como tal, es como en nuestra vivienda, como en nuestra oficina, como en ese espacio en donde pasamos más del 90% del tiempo, como lo hemos repetido 1.000.000 de veces, y en pandemia el 110%, porque estuvimos aislados, impactan el bienestar de nuestra salud. Entonces ahí es donde arquitectos, ingenieros, interioristas, landscapers, PMs, desarrolladores en general, tienen que entender que esas decisiones que a veces toman en segundos, en minutos, van a impactar 100 años de una edificación y a los humanos que habiten ese espacio. Entonces eso es un poquito, ese enfoque es un enfoque holístico, y de qué manera podemos tomar mejores decisiones con el equipo de especialistas en el momento adecuado para que ese diseño, esa ejecución, pues también sea financieramente viable, porque obviamente si no es financieramente atractivo, nadie lo va a hacer. Entonces ahí es en donde uno desde el inicio tiene que tomar las decisiones correctas para que el proyecto realmente sea una realidad e impacte de manera positiva. Buenísimo, Pepe. Muy bien, pues nos deja precisamente con una muy buena antecedente, una antesala precisamente para hablar de la materialidad ahora, ¿no? Gerardo, si nos puedes comentar precisamente cómo estos elementos que acaba de explicar Pepe y Alfredo de salud y bienestar aplicados a los edificios, al entorno construido, el papel que juegan precisamente las herramientas o los materiales constructivos precisamente para conceptualizarlos y traerlos al servicio y al propósito de lo que hablamos. Claro. Gracias, Ulises. Buenas tardes. Gerardo Cárdenas de Vitro. Pues bueno, como muchos saben, Vitro somos fabricantes de vidrio y hacemos vidrios muy sencillos, de color, claros, pero para este tipo de proyectos donde la gente quiere y exige espacios muy confortables, manejamos unos vidrios de alto desempeño que le llamamos nosotros, que son low vis, y estos vidrios lo que ayudan muchísimo es que dejan pasar mucho la luz natural, repelen el calor hacia el interior de los edificios, de las viviendas. Obviamente eso va a ayudar muchísimo al tema del consumo de electricidad. Vas a necesitar menos toneladas de enfriamiento, y pues ahorita que está muy de moda y que ya tiene mucho rato es el tema de litigar el tema de bajar las emisiones de CO2, ¿no? Ahorita
panelistas anteriores estuvieron comentando muchísimo y es una realidad que el consumidor final ya cada vez exige pues un producto donde estés muy confortable para trabajar, para vivir, para estar, y para eso pues necesitas meterles productos de alto desempeño, ¿no? Como son nuestros cristales Lowey. Excelente. Bueno, porque entonces, ahora sí, ya materializado este proyecto, nos explicas por favor, Iván, tenemos ya una percepción, inclusive podríamos decir un apetito natural por las nuevas generaciones, por ciertas ubicaciones geográficas, a que estos proyectos de desarrollo inmobiliario tengan una componente central de salud y bienestar y del wellness. ¿Cuál sería tu experiencia? ¿Cómo nos has compartido esta evolución? Me mencionabas previamente que hay un cambio sensible en los últimos años sobre cómo estamos interpretando el wellness en desarrollos inmobiliarios y qué visualizas que viene precisamente en el mercado en ese sentido. Claro, gracias. Pues mira, nosotros estamos en un destino que se presta justamente para el tema del wellness. Nosotros estamos físicamente en la Riviera Maya y muy concentrados en Tulum. Esta empresa, que es GMB, llevamos ya 15 años desarrollando proyectos y la verdad es que el entorno te inspira mucho sobre qué es lo que la ciudad necesita para poder evolucionar de la mejor manera. El wellness ha sido algo que hemos entendido de manera más orgánica por varios factores, porque el cliente final requiere un cambio en referencia a las ciudades en las que normalmente hay concentraciones fuertes y en donde el ambiente, el entorno, pues nos genera ciertos síntomas que a lo mejor hoy día son uno de los problemas más grandes que tenemos, que es el estrés, la ansiedad, que en menor o mayor escala pues siempre tratamos de crear o de tener un espacio donde poder buscar otra vez nuestro centro, ¿no? Y aunque suene un poquito holístico, nosotros siempre que estamos en Tulum, pues la verdad es que este tipo de acciones las tenemos muy en nuestro DNA, porque el wellness no es solamente un spa o un gimnasio o un lugar donde puedas comer sano. El wellness es realmente que tu calidad de vida, que tu día a día te permita estar más armoniosamente contigo, que en el tema emocional, en el tema físico, en el tema mental, tengas más claridad, tengas más enfoque en las cosas y la pasión pueda salir para que tú salgas al exterior, que es muchas de las cosas que hemos vivido hoy día durante la pandemia, ¿no? Estos encierros, este estrés ha ayudado a que destinos como la Riviera Maya pues ya se vean como una primera opción. Ya este lugar que antes era una segunda vivienda se está convirtiendo en primera vivienda, porque la gente necesitaba esa prueba de estrés que vivimos todos para tomar decisiones, ¿no? De irse a un lugar donde el entorno y la exuberancia de la naturaleza es el punto número uno, pero el punto número dos, hoy en día estos desarrollos crean a través de espacios, a través de visuales, pues generar esta experiencia que todos queremos para poder bajar nuestro nivel energético y tener ese famoso bienestar diario, ¿no? Entonces va más o menos por ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ahí está un ejemplo, una serie de desarrollos inmobiliarios precisamente en un entorno tropical que tiene estas bondades y estas prestaciones que van muy alineadas al wellness, pero también vemos esas expresiones precisamente en soluciones urbanas, en instituciones académicas y tal. Alfredo, Pepe, ahorita si nos comentan por favor de sus experiencias en otros proyectos concretos de aplicación con wellness. Creo que lo que mencionas, Ulises, es importante, es
cómo insertamos esta tipología en diferentes usos, ¿no? Hablamos de usos mixtos hace rato y de repente, bueno, está el hospital, pero ¿cómo podemos dejar de que el hospital sea un tema reactivo cuando uno ya llega arrastrando la cobija? ¿Cómo logramos generar espacios preventivos para reducir la incidencia de los hospitales? Y esto, vamos a decirlo así, el Wellness Center tiene una vivencia natural en las instituciones educativas. Cuando nosotros diseñamos y construimos el Wellness Center del Tecnológico de Monterrey, la premisa inicial era: tenemos que atender un programa competitivo, de alta competencia, de natación, de básquetbol, de voleibol. Estos atletas son profesionales e indudablemente, si piensas en un universo quizá de 15,000 estudiantes, pues ellos quizás sean 100. Y sí, digamos, el inmueble va a contar con las características para que esas competencias se lleven a cabo. Sin embargo, no hay que perder de vista que hay otros 14,900 usuarios que van a estar también ahí. Entonces, el inmueble se cuenta con características que atienden la parte formativa. Y es ahí donde creo que podemos tratar de democratizar el uso y llevarlo de las instituciones privadas, donde en Monterrey creo que es punta de lanza. Tú puedes ver hoy, el TEC tiene un Wellness Center de primerísimo nivel. Yo creo que puede competir con cualquiera que esté, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre será una referencia. La Universidad de Monterrey ya está también por iniciar el suyo. Vemos en Arboleda ya también un centro muy interesante. Pues creo que desde la parte privada existe una preocupación por atender esta tipología que nos regala de una manera más intencional, pues ahora sí que una preparación tanto física como espiritual para estar al día en la exigencia que tenemos en el día a día. Ahora, ¿cómo logramos, primero que nada, que cada vez más desarrollos incluyan esta tipología para que en el ecosistema que estamos construyendo ya no solo sea vivienda, una parte comercial, algo de oficinas? Bueno, ¿cómo hacemos mucho más accesible en parte privada, desde luego, este tipo de ecosistemas? Y ahora vamos a empujar la barra un poco más allá. ¿Cómo lo llevamos a la parte pública, en donde indudablemente este tipo de centros puede ser el primer eslabón para poder ayudarnos a atender dos de los temas más preocupantes para el país? Vamos a decirlo sin anestesia: la salud. Estamos en primeros lugares de obesidad, tanto infantil como adulta. Y cuando veíamos las comorbilidades en la época del COVID, pues creo que México está anotado en casi todas, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad. Bueno, este tipo de centros ayudan como una parte de salud pública, únicamente que hay que hacerlo accesible, democratizar y ver la manera en que algunos programas, como otros países han tenido, que logran tener una inserción a edades muy tempranas a programas holísticos, deportivos, espirituales, y se genera una comunidad muy interesante. Y por el otro lado, el problema de la seguridad, ¿no? En todas las, digamos, no hay estado que se escape. ¿Cómo logramos reparar el tejido social trayendo una oferta mucho más, digamos, saludable a las familias pues de menos recursos? ¿Y cómo hacemos esto una piedra angular para construir a partir de eso una sociedad más completa? Buenísimo, ahorita lo retomamos porque creo que nos va a llevar a temas de facilitadores, incentivos que hacen un negocio. Pepe. Bueno, en nuestro caso hemos tratado de aplicarlo de diferentes maneras. Desde, por ejemplo, hagamos un caso de una vivienda residencial, un edificio de depas. ¿De qué manera podemos impactar el bienestar de los seres humanos? Y ahí es donde empieza una mezclar información. Y viene un estudio de mercado con cierta información, y viene el cliente con otra información, venimos nosotros como firma de arquitectos, de ingenieros que queremos hacer propuestas, pero a veces entre líneas hay que saber interpretar esa información. Y les doy un caso que hasta risa me causó recientemente cuando lo escuché, en donde cuando uno entendía el estudio de mercado y quiénes estaban comprando, hoy en día el 60% de la población pensaba más en tener un perro que en tener un hijo. Y eso está pasando aquí también, estoy seguro. No he visto estudios aquí, pero es información importante. ¿Qué quiere decir eso? Durante la pandemia la mayor cantidad de personas buscaron una mascota por soledad, por depresión, por tristeza, por compañía, por lo que quieran. ¿Qué sucedió con eso? Ahora todos tenemos perrijos, o sea, tenemos alguna mascota, tenemos a alguien cerca. ¿Qué implicación tiene eso? Pues es un link, es un vínculo a nuestro estado emocional, a nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque estábamos enloqueciendo literalmente cuando estábamos encerrados.
Pero ¿qué impacto tiene eso en el desarrollo inmobiliario? Ahora hay que hacer grandes jardines, grandes áreas para los perros. Anteriormente uno hacía el pet park y era 2 metros cuadrados para que el perro pudiera hacer sus necesidades y se acabó. Hoy en día estamos diseñando edificios con más jardín para las mascotas que para los niños. Así de increíble lo que está sucediendo. Eso es un caso. Luego otros casos, por ejemplo, en nuestra oficina propia, Estudio Domus. Empezando en el 2015, creo que fue cuando conocí yo todo este tema de Well. Bueno, hagamos un experimento, a ver qué pasa. La gente en general no toma agua. Eso es uno de los aspectos más importantes. La deshidratación crónica es... Hoy todos estamos deshidratados, se los puedo garantizar. La mujer promedio tiene que tomar 2.7 litros de agua al día y el hombre 3.7. Toda la vida nos enseñaron que eran 2. Eso sin incluir la parte deportiva. Si nos deshidratamos por eso es otra historia. Entonces, ¿qué hicimos? Acerquemos los filtros de agua a donde está la gente. ¿Qué sucedió? Automáticamente la gente empezó a hidratarse más. Eso tiene un impacto de, no voy a entrar en detalle, de muchas cosas en la salud de la persona, en las propiedades cognitivas, en salud física, mental, etc. Sucedió lo mismo con la comida. Teníamos un vending machine con un montón de comida chatarra y decidimos traer a una persona que preparara smoothies naturales, que tuviera comida sana, saludable y preparada. Automáticamente la gente se volcó a buscar esa opción. ¿Por qué? Porque ahora existía la opción. Pero son decisiones sencillas que a veces tienen un gran impacto en ese wellness, en esa salud. Y que ejemplos como esos puedo dar miles de wellness centers. Eso fue en nuestra oficina, exactamente. Por ejemplo, teníamos una sala de reuniones que no usábamos mucho y decidimos ponerle, esto lo vi en Arup, en Estados Unidos, el Wellness Room. Yo cuando llegué a las oficinas levanté la mano y pregunté, ¿y ahí qué hacen? O sea, ¿qué pasa ahí adentro? Cuando uno empieza a entender que es un área en donde uno puede relajarse, donde uno puede meditar, en donde puede haber un psicólogo que da apoyo emocional a las personas. Hoy en día los millennials necesitamos mucho cariño. Entonces todo ese tipo de cosas generan un valor intangible, innumerable, y son decisiones muy sencillas, muy fáciles, que tienen un alto impacto en el bienestar y salud de las personas. Entonces esos son algunos casos, no es un wellness center per se, pero hay muchas decisiones que el arquitecto, que el desarrollador pueden tomar que impactan de manera positiva el bienestar del ser humano que habita ese espacio. Claro, excelente, excelente, porque mira, creo que un tema que todos nos cuestionamos y nos interesa es saber cómo estos intangibles se monetizan, ¿no? Como que está muy claro que, ok, me van a proveer estas condiciones de salud, voy a tener mejor calidad de vida, pero bueno, finalmente hay un caso de negocio, ¿no? Y entonces en estas proformas, ¿cómo entran, no? Ahorita mencionabas, claro, por ejemplo, claro, digamos un envolvente, un acristalamiento de alto desempeño que favorece la luz hacia el interior, rechazando el calor. Bueno, trae ahorros operativos muy obvios. Por otro lado, genera, lo que mencionaba Pepe, el círculo circadiano, ¿no? Que puede tener, ese tinte de biofilia, ¿no? Para estar en contacto con los exteriores y áreas verdes. Pero podemos compartir algunos elementos o algunas experiencias para decir, hay un caso de negocio en el wellness, esto es tangible, es monetizable. Sí, Ulises. Fíjate que sí hay mucho ese tema de que se piensa que los vidrios de alto desempeño pues, son muy costosos y que a lo mejor no es tan buena inversión, pero nosotros hicimos un estudio de caso, un caso real, aquí en Monterrey, un edificio en Valle Oriente muy alto. Creo que ahorita es el segundo más alto de Latinoamérica, en donde tiene vidrio nuestro, es un R100 OptiBlue, y ya tiene 3 años operando ese edificio y nos acercamos a mercadotecnia de vitro con los desarrolladores y una empresa ahí que nos ayudó a amarrar todo el tema de los consumos y todo ese rollo. Y es increíble que desde el día número 1, el haber puesto un vidrio de alto desempeño en esta edificación, hay un ahorro desde el día número 1. ¿Por qué? Porque pues obviamente se necesitaron menos toneladas de clima. El vidrio lo comparas un vidrio claro contra un vidrio de alto desempeño 1 a 1, obviamente el de alto desempeño es mucho más costoso, pero ya si vas sumando todo lo que conlleva, como insisto, las toneladas de clima y todo ese rollo, desde el día número 1 ya hay un ahorro importante. Y obviamente, pues la gente, porque es un edificio de usos mixtos, la gente que trabaja ahí, la gente que vive ahí, pues está muy confortable, muy agradecida, pues se rentan, creo que ahorita ese edificio tiene una ocupación del 95%, entonces yo los invitaría a que metieran en sus corridas de presupuestos el tema de vidrios low-wick para obras monumentales. Se van a sorprender
pues es algo que queda a 50 años, 70 años y la eficiencia es increíble. Eso, y esos elementos que son directamente monetizables a la inversión, al CAPEX, y también en la parte operativa, en el OPEX por muchos años, desde el punto de vista, digamos, energético, ¿no? De desempeño ambiental, pero qué bueno que también ya tengan estas experiencias, ¿no? Donde finalmente ese confort, esa calidad del ambiente en interiores, que es fundamental en el concepto de wellness, pues bueno, empieza precisamente por la piel del edificio, ¿no? Por la fachada, la arquitectura bioclimática. Iván, de lo que hablábamos antes, ahora sí, desde el punto de vista de diseñar, construir, promover espacios con wellness como parte de ADN, o sea, ese real estate con salud y bienestar como un propósito fundamental. ¿Tú consideras que existen, digamos, condiciones para poder realizar estas inversiones de una manera escalable? ¿Consideras que es un riesgo, una apuesta que tendrá que probarse a futuro, o ya estás tú cosechando precisamente esos resultados? Y si me permites también, y tienes una perspectiva sobre si se requieren algún tipo de condiciones o facilitadores, incentivos para que esto detone. Claro, bueno, el tema en el wellness ligado a los desarrollos inmobiliarios tiene mucho que ver con cierto nicho de mercado. Es decir, hay cierto público que ya tiene esa necesidad porque lo ve. En México la realidad es que todavía nos falta mucho acercamiento hacia los proyectos que tienen el wellness como parte de su DNA. Nosotros mismos tenemos hoy día 2 proyectos en conceptualización, que el DNA y la concepción misma de todo el proyecto es el wellness. Hay uno que está enfocado 100% a temas holísticos y otro que está 100% dedicado a atletas que vienen a terapias y de recuperación. Entonces, son mercados, digamos, emergentes, en donde si tú me dijeras, hace 5 o 7 años Tulum estaba listo para tener este tipo de productos tan especializados, seguramente que no, pero hoy se está absorbiendo ya más productos extremadamente dedicados, ¿no?, a ciertos segmentos. Entonces, claro está que estos productos, en el tema de costo, siempre tienes que calcular, ¿no?, un adicional, porque al final el tema de wellness, independientemente de lo talentoso que tengas en los equipos creativos y arquitectos, siempre va a tener un costo, pero que al mediano o largo plazo realmente es un diferenciador. Ahora, esto lo hemos visto porque también somos consultores desde hace muchos años en Riviera Maya, y no todos los desarrollos tienen la capacidad de integrar el wellness de manera bien aterrizada, ¿no? Entonces, parte de lo que es nuestro trabajo es guiar a los desarrolladores para ver hasta qué punto y en qué timing están como desarrolladores inmobiliarios de poder entrar en estos segmentos. Pero yo te diría que hoy por hoy el mundo visualiza Tulum como un lugar no solamente en boga, sino como una primera opción. De hecho, hemos acompañado al presidente municipal a representar Tulum y obviamente México en varios foros internacionales, en donde lo tenemos identificado como uno de los destinos con gran potencial para convertirse en una de las ciudades del futuro potencial, ¿vale? Si es bien llevado, ¿no? Entonces, ahí están los ojos de grandes desarrolladores a nivel mundial, y existe el apetito, existe la infraestructura para poder pues mejorar muchos retos que tenemos, porque los tenemos en Tulum, pero las grandes fibras
y fondeadores de todas partes del mundo lo ven hoy como un destino justamente para invertir en productos especializados. Pues qué importante, es una oportunidad de oro, como bien menciona, ¿no? Para ser un referente, para ser un laboratorio, ensayos de políticas públicas, de proyectos demostrativos. Ojalá se pueda materializar. Esa es una de las reflexiones que igual cualquiera de los compañeros panelistas, si quiere intervenir, por favor, creo que nos gustaría al menos reflexionar sobre esos incentivos o facilitadores que podríamos requerir. Ahorita tú decías, Alfredo, a ver, si yo estoy apostando por generar espacios construidos con estas prestaciones superiores de salud y productividad y estoy generando para la comunidad en general salud, bienestar, seguridad, bueno, autoridades públicas, ¿cómo me puedes ayudar un poco a compensar, ¿no? Algún tipo de contraprestación por esta apuesta que estamos realizando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su interpretación al respecto? Creo que sería tratar de entender cómo podrían premiar a aquellos desarrolladores que intencionalmente, ya sea en su filosofía de diseño, como en el panel se ha explicado, o de una manera específica, con un espacio o centros, están atendiendo la parte del bienestar. A mí me gustaría tratar de ver si desde una política pública en estos desarrollos pudiésemos medir cómo reducimos la incidencia de ciertas comorbilidades o ciertos males de salud, o comenzamos a ver que en ciertos sectores de la población se hace una mejora social únicamente porque en los desarrollos incentivamos que este tipo de componentes se encuentren insertados. Y creo que a mí siempre me gusta ir un poquito a la naturaleza, a la raíz de esto, y creo que engloba mucho lo que hemos comentado hoy. En cualquier desarrollo en el que participemos, en cualquier, digamos, diseño, el principio y el fin debe ser entender y poner al humano y a la persona en el centro. Y creo que ese es el precepto número uno de cuando hablamos de bienestar. Podemos hablar de temas que van un poquito más a raíz o de fondo, como la nutrición o como el deporte, o algunos otros que de alguna manera sabemos que son catalizadores de buen humor y bienestar, como la luz natural. Pero creo que en el fondo lo que yo diría es tenemos una responsabilidad de no olvidar en ningún momento en nuestros diseños, en nuestras construcciones, que el centro debe ser el florecimiento humano, el desarrollo humano y la actividad humana específicamente, antes que cualquier rentabilidad o cualquier otra de las premisas. De valor incalculable, absolutamente. Se nos acaba el tiempo. Pepe, Gerardo, por favor, alguna última reflexión que quieran compartirnos. Bueno, pues yo aquí realmente creo que la mayoría son desarrolladores o están metidos de alguna manera en el desarrollo inmobiliario. Lo que les puedo recomendar y sugerir es dense cuenta de la importancia que el consumidor hoy en día que llega a ustedes, a sus propiedades, a sus inmuebles, a sus productos, van a ser en su mayoría el famoso millennial, el famoso senial, y a nivel de personalidad, no es que todos seamos idénticos, pero sí hay una tendencia muy importante en el cuidado de la salud y del bienestar, que quizás generaciones previas, X, boomers, no tenían esa conciencia, quizás porque tal vez no tenían la información a la mano, no tenían tal vez este tipo de gadgets hoy en día que nos podemos medir todo de pies a cabeza y saber muchas cosas de nuestra salud. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos importa, porque nos gusta, porque es nuestro estilo de vida. Pero regresando a eso, hay que entender que ese comprador, ese potencial comprador, sí va a voltear a ver ese tipo de tendencias en donde el bienestar del ser humano sea valorado, sea validado. Aplica lo mismo con la sustentabilidad, eso lo hemos vivido por años con Ulises. Son cosas, aspectos que sí generan valor y que a sus marcas finalmente les va a generar un plus, un valor, y los van a seguir buscando por ese tipo de buenas prácticas y tendencias. Entonces, esa es la recomendación que yo les puedo sugerir. Buenísimo, Pepe, muchas gracias. Gerardo. Bueno, de mi parte, pues sí, también a los desarrolladores comentarles que coloquen materias de alto desempeño, porque finalmente pues van a ser edificios donde la gente va a vivir mejor, va a trabajar mejor, y ya lo habían dicho panelistas anteriores que cada vez los clientes finales lo están pidiendo y lo están valorando, o sea, lo están considerando, y eso, pues sobre todo con las marcas que hay desarrolladores hay muy grandes,
sí se pasa la información de que tal edificio se vive muy bien, no hay consumos muy altos de luz, bla, 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 porque están construidos con materiales de alto desempeño, ¿no? Y viceversa, pasa que hay edificios que están muy bonitos, pero tienen materiales no tan de alto desempeño y les pasas la factura al cliente final. Buenísimo. Pues nos vamos a quedar con esto. Creo que es algo que coincide, hay un consenso en que es una realidad realmente esta dinámica, este interés por salud y bienestar en todas las tipologías de edificación, que tenemos precisamente clientes con ese interés que disciernen y apuestan por un estilo de vida que les favorezca salud y productividad, que hay un caso de negocio y que ellos naturalmente queda esta oportunidad de volver escalable y replicable a través de los ejemplos, así como bien mencionas que la sustentabilidad empezó a tomar una posición de privilegio. Bueno, la salud, el wellness en general va a ser lo propio. Creo que estos proyectos bandera van a ser el referente y bueno, pues invitamos naturalmente a todos que se informen más al respecto, que entiendan precisamente cuáles son estos beneficios, esta propuesta de valor de realizar proyectos inmobiliarios con enfoque de salud y bienestar, que son también certificables y acreditables por tercera parte para darle un reconocimiento de mercado. Muchas gracias a ustedes, los panelistas, por su excelente intervención. Felicidades.